Hola amigos, ahora les traigo la partida número 5 del libro Ajedrez Lógico, jugada a jugada. En esta partida las piezas blancas las lleva el jugador Ruger y las piezas negras el jugador Hans Gebhardt. Es una apertura se le llama el gioco piano o apertura italiana, con un eco C54. Bien, pasemos a la primera jugada del blanco, que fue E4. En la apertura lo más importante es desarrollar las piezas cuanto antes a fin de ocupar y controlar el centro. La primera jugada de las blancas fija un peón en el centro y como primer paso para sacar sus piezas de la primera fila abre avenidas para su dama y para su alfil. Juegan negras con Hans Gebhardt y las negras igualan la presión en el centro y liberan dos piezas también para que entren en acción. Es la dama y el alfil. Deben contentarse con ello, pues en esta primera etapa de la partida no pueden aspirar a apoderarse de la iniciativa por la fuerza. Juegan blancas, caballo F3. Es una buena estrategia hacer jugadas de desarrollo que entrañen amenazas, pues reducen las posibilidades de respuesta. Contra la pasiva jugada caballo C3, que desarrolla una pieza pero no ataca, las negras pueden escoger entre varias respuestas. Pueden jugar caballo F6 o caballo C6 o alfil C5. Bien, regresemos. De la misma manera, si la segunda de las jugadas de las blancas podía ser de alfil en lugar de esta de caballo, podía haber sido alfil a C4. Las negras también tienen buenas opciones. Pueden jugar caballo a F6 o alfil a C5 o peón a D6. Regresemos. Las negras jugaron caballo C6. Defienden su peón en E5 y desarrollan una pieza. El caballo entra en juego eficazmente. Su acción pretende influir en el centro, donde defiende la casilla E5 y ataca la casilla D4. Juegan las piezas blancas. Alfil C4. El alfil sale. Toma una posición donde domina la diagonal que apunta al peón en F7, defendida por el rey. En muchos casos la brillantez depende de capturas semejantes en que se sacrifica el alfil para que el rey salga a donde las otras piezas de las blancas pueden atacarlo. Juegan negras, alfil C5. Las negras siguen el ejemplo. Sacando su alfil a la casilla más conveniente. En la apertura, el alfil se encuentra en su mejor posición para atacar cuando controla una diagonal en el centro o cuando clava a un caballo hostil y lo elimina del juego. Defensivamente, la misión del alfil en E7, o sea, como esta, donde irradia su poder en varias direcciones, como aquí lo vemos,
haciendo difícil la intrusión de una pieza enemiga. Regresemos. Blancas juegan C3. Apoya el avance del peón de la columna D, con el propósito de controlar el centro. Las blancas posponen el enroque en virtud de que su rey no está en peligro. Juegan negras con caballo F6. Enérgica respuesta a la amenaza. Las negras desarrollan una pieza y ahora atacan un peón. D4. Las blancas contestan atacando a una pieza. E por D4 es prácticamente obligada, pues si en vez de esa jugada jugar el negro alfil a D6 para defender su peón en E5, es poco adecuada, ya que bloquea el peón de la columna D, mientras que alfil B6 permite D por E5, caballo por E4, alfil por F7 jaque, o también puede, en lugar de jaque, poner la dama en D5, o el negro puede responder a esta amenaza, rey por F7 y dama D5 jaque, recuperando el caballo. Regresemos. El blanco juega C por D4. La disposición de los peones blancos parece impresionante, pero ¿puede mantenerse el centro? Negro contesta alfil B4, muy superior a que hubiera jugado en su lugar alfil a B6, ya que entonces vendría el avance del peón a D5, el caballo regresa a sus aposentos, peón a E5, otro caballo que regresa a sus aposentos, enroque del blanco, caballo a E7, D a D6, caballo se mueve a G6, caballo del blanco llega a G5, el blanco enroca, el negro enroca, dama a H5, intentan correr al caballo, dama por G6, no puede tomar el peón porque está clavado por el alfil, así que es un tabú. Peón por caballo, alfil por G5, dama a E8 y alfil a F6. Nada agradable. Regresemos. Juegan blancas con caballo a C3. Prefieren esta jugada que ofrecer un peón. Veámosla. En caso que prefirieran cubrirse con alfil, alfil por D2, caballo en B por D2. Regresemos a la posición anterior. El negro enroca.
El comentarista del libro dice: el ajedrez no es para las almas tímidas. Escribía Steinitz a Bachmann en una carta. El pronto enroque en la partida es generalmente buena estrategia. En este caso es poco apropiado, pues el centro de las blancas resulta formidable y hay que destruirlo. Las negras deberían jugar, en lugar del enroque, caballo por peón. Bien, regresemos. D5. Ordinariamente estas jugadas son sospechosas, pues D5 debería estar ocupada por una pieza, pero aquí el peón sirve para desalojar al caballo y evitar para siempre que las negras liberen su juego mediante D5. Caballo a E7, tan buena como la mejor, ya que a esta jugada vendría alfil D3, bien, E5. Ahora un ataque al otro caballo, caballo a E4. La retirada a E8 no parece muy atractiva, por lo que las negras buscan cambiar los caballos. Dama a C2. Protegen a su caballo, que está atacado 2 veces, y amenaza al enemigo, al caballo enemigo. Caballo por C3, prácticamente obligada, porque si se defiende con F5, entonces D5, jaque, dando jaque al rey y tomando el otro caballo. Bien, entonces caballo por C3, B por C3. La recaptura sirve para ganar un tiempo. El alfil de las negras debe perder una jugada al retirarse, mientras que aumentan las ventajas de las negras blancas. Ahora aprovecha la ventaja de una columna abierta de caballo para su torre de dama y una diagonal extra para su alfil de dama. Alfil a C5. Naturalmente esta jugada ofrece una mejor probabilidad que mover a H5. Veámosla. A5, perdón. Bien, regresemos. Una comparación de las dos posiciones demuestra que la de las blancas es resueltamente superior. Tienen más piezas en el campo y mucha mayor movilidad que las negras. Tienen mejores perspectivas también de traer más piezas a la batalla. En este caso, la receta recomendada es mantener ocupadas a las negras con amenazas, no darle respiros para presentar una resistencia eficaz. Caballo G5. Ostensiblemente para atemorizar a las negras con la amenaza de mate. Caballo y dama están apuntando al peón en H7 amenazando mate. El propósito es inducir un adelanto que produce debilidad de uno de los peones del cortejo del rey. Si se mueve uno de esos peones, las negras están perdidas. Por ejemplo, si jugara F5, H de 6 da jaque. Si moviera E6, entonces caballo a E4, alfil está siendo amenazado, se mueve a B6,
alfil a h6 amenazando la torre, torre a e8 y caballo por f6 jaque ganando calidad. O si jugara f6 en su lugar, d a e6 jaque, ya lo habíamos visto. Entonces las negras deciden h4, las blancas deciden jugar h4, amenazando jugar con h5 para retirar el caballo y dar mate con la dama. Hubiera sido inferior que el blanco se enrocara, ya que entonces jugarían d6, por eso es la mejor, o h6. Entonces las blancas han jugado, regresamos, h4, h6. ¿Qué otra cosa queda? Las negras intentan ahuyentar al caballo amenazador. No pueden hacerlo con f6, ya la vimos, ni con d6, porque hay jaque a la descubierta y ganan calidad. d6, golpe de gran potencia. El alfil negro queda aislado de la defensa y se abre una línea para el alfil blanco. Aquí la tenemos. Las blancas amenazan ahora dama a g6, pues el peón clavado no puede tocar la dama. Amenazan tomar este caballo. Negras juegan h por g5. Las negras pueden tomar todo el material que sea posible. La blanca toma h por g5, el caballo no puede huir, el castigo sería dama h7 mate. Al mismo tiempo la torre tiene una hermosa columna abierta, aquí la vemos, y la dama amenaza todavía con la captura del caballo. h8, el rey necesita espacio. Peor hubiera sido huir el caballo a h8 porque tiene el mate. Regresemos. Blanca toma el caballo, recupera la pieza sin aflojar la presión. Las blancas amenazan mate en una jugada, ya sea aquí, o en dos aquí y aquí. Las negras toman el peón en e5 dando jaque. Se consuelan igualando el inventario de bienes tangibles y dan un jaque desesperado antes de rendirse. Negras juegan la jugada más sencilla, rey a f1. Si hubiera jugado al rey a d2, dama, viene entonces la captura del negro de dama dando jaque, forzando al blanco a cambiar damas, lo cual no sería nada bueno. Las negras, regresemos atrás, las negras en esta posición abandonan, ya que pues no hay mucho que hacer. Si viene la dama a e8 amenazando mate, pues las blancas dan jaque en h7, rey f8 y dama h8 mate. Esto es todo, amigos, muchas gracias.